Buenos días, agradecer a los medios de comunicación su presencia en esta sede para hablar y puntualizar algunas cuestiones importantes en los momentos más importantes de la democracia, que es la antesala de unas elecciones. Unas elecciones que se han convocado, obviamente como tienen que ser, orden ministerial, pero que se están celebrando de la forma más escandalosa en la historia de la democracia de nuestro pueblo. No me equivoco si digo que son las peores en transparencia y en vulneración de derechos fundamentales. Quiero decir claramente que esto deriva de un componente político importante a nuestro modo de ver, que es lo que pasó en el Partido Popular con el candidato a la presidencia del Partido Popular, cuestionando y censurando a una parte del Partido Popular y queriendo llevar un programa a los ciudadanos melillenses. Quiero volver. No hay más. Esas dos palabras son las que definen el programa del Partido Popular. Y ahora entramos, obviamente, en toda una puesta en escena que nos ha llevado a donde estamos. Una puesta en escena donde se ha criminalizado a un partido político, se está intentando dar un golpe de Estado en democracia y donde claramente este partido político que se está criminalizando por algunos actores en la antesala de la democracia, dice claramente lo que no dicen otros. Queremos un proceso lo más transparente posible. Queremos un proceso donde todos los que votan obviamente sean identificados. Queremos un proceso donde se investigue hasta sus últimas consecuencias lo que está ocurriendo en el voto por correo. Hemos pedido los primeros la nulidad del proceso porque tenemos constancia clara de compra de votos. Hemos dado prueba fehaciente y de forma pública. Somos un partido que llevamos en el ejercicio de la responsabilidad de representación de la ciudadanía más de un cuarto de siglo. Más de un cuarto de siglo. Y con eso se ha movido toda una trama, desde fuente de CNI, teorías conspiradoras de Marruecos, yihadismos, islamistas y todo lo que viene después. Todo esto es a consecuencia, vuelvo a repetir, de una campaña muy sucia de los mismos actores de siempre. Y cuando digo los mismos actores de siempre, es que esto se repitió en el año 2000. Y si no, podemos repasar la hemeroteca. Dicho esto, quiero decir que nosotros hemos sido el único partido que, independientemente del resultado, hemos dicho que vamos a impugnar las elecciones, porque ya hay contenido para ello. Hemos dicho también que vamos a contratar a unos letrados especialistas y penalistas para fiscalizar toda la acción dentro de la legalidad vigente. Vamos a pedir también la presencia de observadores nacionales. Hoy vamos a ponernos en contacto con la Oficina del Defensor del Pueblo para pedir su presencia el día de las elecciones y algún otro organismo. Pero además vamos a pedir donde reside la representación soberana del pueblo español a través de las formaciones políticas, un SOS al Congreso de los Diputados. Que todos los partidos soliciten que se investigue lo que está ocurriendo en Melilla en esta cita electoral. Que se investigue el voto por correo, que se investigue todas las decisiones, incluidas las órdenes de la delegación de gobierno. Y lo digo con claridad, porque hay una sensación de que hay que perseguir a un partido político. Hay que eliminar a un candidato que no es candidato, que la candidata que es la mejor de las opciones es Dunia Al-Mansuri, pero aún así persiguen lo que pretenden perseguir. Vamos a pedir que se investigue no solo el proceso electoral, sino algo tan importante como la comparecencia del director del CNI al Congreso de los Diputados
y que determine claramente cuáles son las pruebas para que en una campaña electoral medios nacionales hagan uso del CNI, que es un órgano institucional de protección del Estado, para acusar de alta traición a un partido político que lleva un cuarto de siglo sirviendo modestamente y humildemente a este pueblo. Dicho todo esto, toda esta trama, obviamente nos toca a nosotros decirle a los ciudadanos que a pesar de todo esto nos toca solo una fuerza, la fuerza de la conciencia, de la libertad, de la transparencia de los ciudadanos, por la que vamos a solicitar, después de hacer todos estos deberes, el apoyo a la ciudadanía melillense. Sin más, le doy paso a nuestro compañero, al letrado que hemos contactado con Granada, que es mi segunda tierra o mi primera tierra, según por donde se mire, y obviamente dará sus razones ajustadas a derecho de lo que está pasando. Muchas gracias. Buenas tardes. Mi nombre es Ernesto Osuna y han sido requeridos mis servicios profesionales en relación a la problemática que acabáis de escuchar y que acaba de poner de manifiesto. Se me pide una opinión desde un punto de vista jurídico, muy a vuela pluma en este primer momento de todo lo que está ocurriendo, sin conocer el contenido de un procedimiento judicial que está declarado secreto, pero en el cual ya emergen algunos interrogantes que desde el punto de vista jurídico, en un Estado de Derecho, me parece que son importantes y que tienen que ser comentados. La primera pregunta que debemos hacernos es si el fin justifica los medios. Para mí, sin duda, la respuesta es negativa. Los medios son tan importantes como los fines y más en un Estado de Derecho. Digo esto porque la primera pregunta nos lleva a la segunda, y es si en este caso perseguimos conductas delictivas o estamos persiguiendo a personas determinadas por su filiación, por su credo, por su origen racial o por sus apellidos. Unas elecciones son la fiesta de la democracia, son algo muy serio. Más que nada, en derecho debe actuarse con discreción y con cautela y encontrar a los responsables, no responsabilizar a quien molesta al poder establecido y tratar de instrumentalizar la justicia al servicio de ese poder. Se trata de un procedimiento secreto, en el que lo único que no es secreto es todo aquello que perjudica a Coalición por Melilla. ¿Dónde está el secreto del procedimiento? ¿Dónde está la cautela en un periodo electoral? Hago esta reflexión porque, como abogado penalista con más de 30 años de experiencia, es la primera vez que en un periodo electoral, incluso fuera de una problemática relacionada con elecciones, observo la detención de personas vinculadas a un partido a las que no se le informa de los hechos por los que se acusa, como dice nuestra Constitución, a las que no se pasa a disposición judicial ni siquiera, solamente a uno de los detenidos se le ha pasado a disposición judicial, a las que no se les toma declaración, a las que se deja de libertad inmediatamente, a las que no se les quita ni siquiera el móvil durante la detención. ¿Cuál es la finalidad de esas detenciones? La única finalidad, desde el punto de vista jurídico, en el momento en que no hay medidas cautelares, no hay cargos, no hay una explicación de qué se le acusa, no hay unos hechos, como dice nuestra Constitución y nuestra Ley de Enjuiciamiento Criminal, solamente cabe pensar que la finalidad es espectacular, mediática, es instrumentalizar la justicia y conseguir una serie de titulares que abran todos los telediarios de todas las cadenas y todas las primeras páginas de todos los periódicos en los que se diga que han sido detenidas 10 personas, 7 personas, 8 personas de Coalición por Melilla en relación al fraude electoral. La finalidad está conseguida. Por eso la detención es de minutos, se detiene a la persona, no se le quita el móvil, no se le pone ninguna medida, no se le toma declaración, no se pasa a disposición judicial. Pero es verdad que se le ha detenido. Ya podemos lanzar el titular. En este caso, escandaliza ver cómo solamente se persigue a un partido con unas características culturales, étnicas o religiosas que son muy específicas y posteriormente resulta que aparecen indicios de presuntos autores del Partido Popular o vinculados al Partido Popular en Melilla y también otras personas vinculadas al Partido Socialista Obrero Español en Almería. Claro, ¿qué ocurre? Esto rompe la estrategia de criminalizar a un partido, porque se ha actuado desde el poder pensando que todo vale y que el fin justifica los medios. ¿Qué ocurre? Que se criminaliza a Coalición por Melilla por esas personas que supuestamente habrían intervenido en esa compra de votos, pero no se criminaliza al Partido Popular ni se criminaliza al Partido Socialista Obrero Español en las mismas circunstancias, porque no estaba dentro de la finalidad de esta trama, de esta movida.
Asistimos en silencio a una identificación policial masiva con efectivos venidos desde la península, como si estuviéramos ante sujetos peligrosos, ante un colectivo conflictivo de personas y familias de aspecto musulmán, pero que no debemos olvidar que son ciudadanos españoles con su DNI y con plenitud de derechos legales a los que se registran sus domicilios, incluso un local del partido en periodo electoral, para obtener un titular en el que se dice que se han encontrado en la sede del partido papeletas y dinero. No se dice dinero, si hubiera sido mucho dinero, está claro que se diría la cantidad de dinero localizada. Papeletas y dinero. ¿En qué sede de qué partido político en periodo electoral no hay papeletas? Yo las recibo en mi buzón de todos los partidos y me imagino que quienes las echan en mi buzón son los partidos políticos. Pues obviamente en la sede de un partido político tiene que haber papeletas. Y dinero, como no decimos la cuantía, pues probablemente sea el dinero que se le paga a los que echan las papeletas en los buzones, a los que ponen los carteles, al que compra el café y al que trae las pizzas y se quedan a cenar en la sede del partido. Y esto es lo que nos han contado, que son las pruebas tan importantes que han encontrado de este supuesto fraude electoral. Cabe preguntarse si es extraño que el periodo electoral en una sede de un partido haya papeletas o haya dinero. Solamente se puede calificar este tipo de selección de los supuestos culpables como racismo puro y duro. Simultáneamente a este proceso estamos viendo en todos los medios de comunicación el asunto de Vinicius en el Real Madrid, que siendo un asunto totalmente reprochable y deleznable el que a un futbolista, a una serie de hooligans, le profieran insultos racistas, pues nos rasgamos las vestiduras. En el G7 el presidente de Brasil dice que hay racismo, se pone en cuestión si España es un país racista y, sin embargo, cuando se está cuestionando a todo un pueblo, a más de 40.000 personas, por su procedencia étnica, religiosa, por su confesión, etcétera, aquí no hablamos de racismo. Yo creo que aquí se está tratando el tema desde un punto de vista que no puede ser calificado de otra manera, llamadlo como queráis, racismo, xenofobia, islamofobia, ya el calificativo debe de ponerlo quien quiera. Y esto debe hacernos reflexionar, porque la forma de actuar en este caso es una gravísima muestra de racismo colectivo, de xenofobia colectiva, y que es impune y que afecta a familias completas y a todo un pueblo de compatriotas nuestros, porque son nuestros compatriotas. Y además ya nos avisan de que han venido efectivos de la península que harán una especial tarea de identificación el día de las elecciones. ¿Qué sentido tiene, si ya el día de las elecciones no hay voto por correo, que se pongan controles policiales que paren a los coches que vienen de la periferia, de los barrios donde hay personas que son potenciales votantes de CPM y que tengan un aspecto de ser musulmanes y solamente se pare a esos vehículos y solamente se identifique a esas personas? Si esto no es racismo, en fin, que me expliquen qué es racismo. No sabemos dónde queda el pretendido respeto a la diversidad del que tanta gala hace este Gobierno. Vemos la noticia que abre todos los informativos de que han detenido a un consejero de la Ciudad Autónoma de Melilla, pero no nos dicen que lo han detenido en la puerta de la juez, en la puerta de su señoría, que estaba allí para presentar una denuncia y que estaba esperando que lo atendieran y que estaba departiendo amigablemente con los policías que estaban en la puerta, también esperando que fueran atendidos por su señoría. Y en lugar de decirle que pase y tomarle declaración o de citarlo a declarar, como se haría con cualquier persona normal que tenga una situación de este tipo y como se hace habitualmente con cualquier político, se le detiene en la puerta de la magistrada, en la puerta del juzgado, no en la puerta de los juzgados, sino en la puerta del despacho de la magistrada, se le detiene para tomarle declaración, que se acoge lógicamente a su derecho a declarar porque no le dicen nada de qué hecho se le acusa, solamente se le dice genéricamente que es delito electoral. Eso obviamente no cumple los requisitos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal ni de la Constitución porque no se le está informando del objeto de acusación e inmediatamente se le pone en libertad. ¿Cuáles son las finalidades de la detención? Me imagino yo que evitar la huida, evitar violencia, evitar resistencia, evitar la desaparición de pruebas. Luego, entonces, cuando se detiene una persona durante 10 o 15 minutos, para hacerle la foto y sacar el titular, ¿cuál es la finalidad de esa detención? Yo creo que la respuesta os la podéis dar todos vosotros sin ser técnicos en derecho. No responde a los fines de la privación de libertad. En absoluto, solo responde a tener inmediatamente el titular de que el número 3, por la candidatura de CPM, ha sido detenido en relación al fraude electoral. 2 horas antes,
vosotros, los compañeros de los medios de comunicación, ya estabais preguntando si lo habían detenido. Evidentemente os habían filtrado la noticia de que lo iban a detener con una finalidad exclusivamente mediática. Y esto no se puede consentir, porque esto sí que es manipular la democracia y manipular el proceso electoral desde la instrumentalización de la justicia. Pero, sin duda, también nos debe hacer reflexionar el hecho de otros casos similares y del tratamiento que Europa está dando a esos casos. Ayer saltaba la noticia de la admisión por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de la demanda de Jordi Turull y Jordi Sánchez por vulneración de sus derechos fundamentales al impedir su investidura. No vamos a hacer comparaciones, pero quizá los poderes públicos españoles deberían reflexionar de por qué es constante la llamada de atención de la justicia europea a España en este tipo de cosas. De la ausencia de renovación del Consejo General del Poder Judicial, de la ausencia de independencia del Poder Judicial, de la inmiscusión de la política en todas estas cuestiones. Y es un ejemplo porque habitualmente el Tribunal Europeo admite este tipo de cuestiones y porque cuando la justicia española pide la detención de un político español fuera de España, ya habéis visto el caso que se le hace, en el caso, por ejemplo, de los políticos catalanes. Este es el estándar de calidad de nuestra justicia y de nuestros poderes públicos que está siendo valorado por el resto de Europa. Y mientras que ocurran cosas como las que he descrito, como las que están ocurriendo aquí, pues evidentemente va a ser muy difícil que haya una consideración del poder en España como el de nuestros países limítrofes de la Unión Europea. Los registros en domicilio son, incluso en el local de un partido, han seguido la misma pauta, la búsqueda descarnada del espectáculo mediático. Había 3 o 4 policías que hacen el registro domiciliario, que lo hacen perfectamente, con educación, sin problemas, no se pone ninguna resistencia, y luego se alinea la faena poniendo 3 o 4 furgones de policía uniformada que cortan la calle, que cortan la acera, como si estuviera interviniendo la sede de un partido terrorista o de un grupo terrorista. ¿Qué falta hace cortar la calle, intervenir, si no es contribuir al espectáculo mediático? Es totalmente innecesario cuando además no se va a encontrar absolutamente nada, papeleta y dinero, en ese tipo de registros. Todo esto apunta, presuntamente, al uso de los medios del Estado para intervenir en el resultado electoral y a esa instrumentalización de la justicia. Debemos estar atentos y el Poder Judicial debiera hacer gala de independencia que le permita perseguir todos los delitos electorales. Y digo todos los delitos electorales porque la Ley Orgánica de Régimen Electoral General no solamente contiene un delito electoral en relación al voto por correo, también contiene el artículo 139, que va dirigido a los funcionarios, o el artículo 142.2, que va dirigido a las fuerzas y cuerpos de seguridad y a los fiscales, cuando, por medio de sus acciones y en el ejercicio de sus competencias, causen manifiesto perjuicio a un candidato o bien con violencia o intimidación presionen sobre los electores para que no usen de su derecho o lo ejerciten contra su voluntad o descubran el secreto del voto. Esto también es delito electoral. Y cuando se ejercita de esta manera el poder, desde el monopolio del poder del Estado, hay que preguntarse si el delito más grave es el que están diciendo del voto por correo o es esta influencia externa y una influencia del poder precisamente en el proceso electoral. Coalición por Melilla no parará hasta depurar las responsabilidades en defensa de los derechos de todos los melillenses, aunque tenga que pedir el amparo de Europa por estos gravísimos hechos que pueden condicionar artificialmente el sentido del voto. Se ha llegado incluso a calumniar a la formación política inventando vínculos con Marruecos que supuestamente habían sido investigados por el CNI, sin que se haya mostrado absolutamente ninguna prueba de ello, ni tampoco haya sido desmentido por esta institución, que si no hay prueba debería de haber sido lo primero que se hubiera hecho en una situación de respeto a un partido político legalmente constituido. Solo nos queda esperar no volver a ver en estas elecciones, como en otras anteriores, esos controles policiales a los que me he referido, llevando a cabo identificaciones masivas de familias enteras procedentes de los barrios de la periferia cuando van a votar, como una forma de intimidación y de evitación de que esos votantes potenciales de Coalición por Melilla lleguen a la urna. Eso también puede ser delito electoral, siempre presuntamente. En esta semana, además de la detención en estas condiciones de personas de Coalición por Melilla, supuestamente relacionadas con fraude electoral, ha sido inevitable, a pesar de los esfuerzos que se han hecho desde la política,
gracias a la profesionalidad de miembros de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, ha sido inevitable el que aparezcan otras personas vinculadas al Partido Popular y al Partido Socialista Obrero Español. Y estoy seguro de que esos que han aparecido no han sido por voluntad política de descubrir esta participación en fraude electoral, sino porque hay policías, miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que buscan el delito y buscan conductas y no personas para culpabilizarlas. Y haciéndolo de esa manera, pues resulta que hay personas de otros partidos políticos que hay indicios de que están en este tipo de tramas. Eso no ha llevado a criminalizar a estos partidos, pero sí se lo ha hecho con Coalición por Melilla. Parece que desde el punto de vista jurídico tenemos mucho recorrido, hay mucho que hablar y que cualquiera que defienda la democracia puede darse cuenta de que hay una inmiscusión de la política en el proceso electoral. Nada más, muchas gracias. Sí, sí. Claro, lo que no entendemos muy bien es Mohamed fue al juzgado a entregar una documentación a la jueza para hablar con ella, pero luego se acoge a su derecho a no declarar. Porque no sabía de lo que les iba a preguntar. En la Constitución y la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que los españoles y todas las personas tenemos derecho a declarar, a no declarar, a no confesarse culpable, a declarar contra sí mismo y a saber de qué se nos acusa. Saber de qué se nos acusa no es decir, a usted se le acusa de un delito electoral. Eso no es saber de lo que se nos acusa. Saber de qué se te acusa no es decir, a usted se le acusa de robo, sino decir, a usted se le acusa del robo en el banco tal o en la farmacia tal, el día tal, a tal hora. Entonces, lo que no se puede hacer es detener a una persona y decirle que se le acusa de delito electoral, evidentemente para que no declare, porque ningún abogado, yo no intervine en ese asesoramiento, pero el compañero que intervino, con muy buen criterio, le recomendó que no declarara. Ningún abogado le va a decir a su cliente que declare cuando no se está dando cumplimiento al primer requisito, que es informar al investigado de qué se le acusa. Y decir delitos electorales, perdón, son muy amplios, son muchos, y son muchas las conductas que pueden integrar un delito electoral. Eso no es decirle a una persona de qué se le acusa. Se está faltando a uno de los derechos del encausado y se está vulnerando el artículo 24 de la Constitución, que garantiza el derecho de defensa. Entonces, no me parece nada contradictorio el que una persona vaya a hablar con un juez, a ponerle de manifiesto un problema y que cambie la situación y que además lo detengan y pretendan ponerle esposas. Pero si tú estás en la puerta del juez que quiere hablar con él, ¿qué riesgo de fuga, qué riesgo de violencia, qué riesgo de resistencia hay? ¿Qué sentido tiene esa detención? Es lo primero que tendríamos que preguntarnos. Cíteme usted declarar, cíteme usted como investigado. No hay ningún problema, cíteme como investigado. Léame los derechos y luego yo declararé o no declararé. E infórmeme de lo que considere conveniente, que me tiene que informar. Pero no sé si sabéis que la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en la que se introdujo la obligación de los poderes públicos, tanto de la policía como del juzgado, de informar al investigado y a su abogado y permitirle entrevistarse antes y después de su declaración, se introdujo en la Ley de Enjuiciamiento Criminal mediante una reforma por orden de una directiva europea, porque en España ese derecho no existía. En España llegaba al cuartel de la Guardia Civil y tenías que asistir al detenido sin haber podido hablar con él y sin haber visto el atestado, sin saber de qué iba. Eso es lo que se ha pretendido hacer con el consejero de la Ciudad Autónoma de Melilla, que se detuvo. Lo mismo que antes de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, tomarle declaración sin saber de qué está declarando. Evidentemente, en esas condiciones, lo más inteligente es no declarar. Aunque la finalidad de la detención estaba clara y la han conseguido, evidentemente. Ante esos episodios de racismo que denuncia Coalición por Melilla, ¿qué medidas judiciales se van a tomar, entendiendo que, como bien ha apuntado, puedan ser constitutivos también de delito? Pues judiciales me imagino que ninguna. Las medidas que se pueden adoptar, se tendrán que adoptar por parte nuestra y en una actitud de prudencia tendremos que ver qué hay en ese procedimiento que está declarado secreto y valorar si realmente hay indicios o se trata de conjeturas o se trata de meras sospechas, que no tienen nada que ver con indicios ni con pruebas. Y una vez que lo sepamos, pues habrá que ejercitar las acciones legales que correspondan. Pero evidentemente el poder no va a tomar ninguna iniciativa. Puede ser muy importante el tema del Real Madrid, pero este tema no tiene ninguna importancia. ¿Van a impulsar las elecciones, pase lo que pase el domingo, sea cual sea el resultado?
Eso es una decisión que tiene que tomar el partido y yo no soy la persona adecuada para decirlo. Yo lo único que puedo decir es que hay una intromisión del poder en la marcha normal de unas elecciones. Preguntarle por qué se detuvo. Ay, perdón. No, la segunda era simplemente si la jueza se ha puesto en contacto con el exconsejero, si ha habido alguna comunicación sobre cuándo se espera que vuelva a llamarle a declarar. La única contacto y la única comunicación fue sentarlo en el banquillo y no, posteriormente que yo sepa no ha habido ningún tipo de contacto ni nada parecido. Una pregunta. ¿Los detenidos cuando fueron puestos en libertad no fueron con cargos o sin cargos? Pues no lo sabemos, porque como no han sido pasados a disposición judicial, yo desde luego no tengo conocimiento de ese dato. Pero ahí sí podría ser quitado por el pasaporte que hay cargos. Bueno, al consejero sí, porque según los medios de comunicación, estabais preguntando 2 horas antes de su detención, pensabais que estaba en comisaría. O sea que alguien filtró a los medios de comunicación que lo iban a detener en policía. Probablemente si lo hubieran detenido en policía, la mecánica hubiera sido la misma. Te detengo, tengo el titular y te pongo en libertad. Como resulta que da la circunstancia de que se encuentran al consejero en la puerta del despacho de su señoría, pues lo detienen, no pueden evitar ponerlo a disposición judicial. Si es que está detenido en la puerta del despacho de la juez, pues evidentemente está a disposición judicial. Y entonces, claro, una detención de este tipo y una toma de declaración de este tipo debe tener otras garantías. Y es lógico que si se le ha detenido, se haya cargos. Los cargos son delito electoral. Me parece recordar que en el auto de libertad, yo esto no lo había visto nunca, dice algo así como con mayúsculas, delito indeterminado. Volviendo vamos, desgraciadamente no tengo el auto aquí, si no lo facilitaría. Delito indeterminado. O sea, pero bueno, esto en el auto de libertad de una persona en el que adoptan medidas cautelares y le quitan el pasaporte, los cargos son delitos indeterminados. En fin, yo creo que eso también habrá que valorarlo y hay juristas para que valoren este tipo de afirmaciones. Eso está por escrito, ¿eh? Disculpe, entonces usted nos está diciendo que se ha organizado una trama institucional racista para evitar que Coalición por Melilla gane las elecciones. Yo lo que digo es que la forma de llevar a cabo la investigación en este caso, en la que se supone que hay un procedimiento que está declarado secreto y en la que la filtración de todo lo que pueda ser perjudicial para Coalición por Melilla es inmediata y en la que son los propios profesionales de los medios de comunicación los que avisan a los miembros de Coalición por Melilla de lo que va a ocurrir, eso no me parece normal. Y que no me parece normal que se detenga un número indeterminado de personas, que no se les quite el móvil, que se les ponga en libertad inmediatamente, que no pasen a disposición judicial, pero que también inmediatamente salga el titular de que se ha detenido X número de personas vinculadas con Coalición por Melilla. Eso es lo que yo estoy diciendo, que todos estos indicios en la semana anterior a las elecciones me parece que no son de higiene democrática y que, como dice el adagio, la mujer del César no solamente tiene que ser honrada, también tiene que parecerlo. Y aún así no se van a adoptar ningún tipo de medida. Es que nosotros no podemos adoptar medidas, nosotros podemos ejercitar acciones. Las medidas las adopta el poder. Bueno, reformulo la pregunta. Evidentemente, nosotros estudiaremos qué acciones se pueden interponer y perseguiremos estos hechos, claro, en la medida de nuestras posibilidades. Desde Coalición por Melilla se acusa directamente a las delegadas del Gobierno, musulmanas practicantes. ¿También la acusan de racismo? Yo eso no puedo decirlo porque no sé quién está detrás de eso, yo no tengo la información adecuada para personalizar en nadie. Sería una temeridad hacerlo. En este momento, sin conocer el contenido de las actuaciones que están declaradas secretas, evidentemente, el que sea tiene digamos, el control de las fuerzas y cuerpos de seguridad para ordenarle cómo tienen que hacer las cosas y a dónde tienen que acudir. Eso es una obviedad y hasta ahí puedo llegar, no puedo llegar más allá. Yo no sé si está siguiendo la defensa del consejero Mohamed Ahmed, pero simplemente preguntarle, ¿no puede ser que el hecho de que un medio de comunicación hubiese avisado al consejero de que se esperaba que fuera detenido hubiese incitado a que él se presentara delante de la jueza? Pues no tendría mucho sentido tampoco, porque se presenta delante de la jueza, ¿con qué finalidad? Y si se presenta delante de la jueza, ¿qué necesidad de detención hay? O sea, la detención se produce cuando una persona se va a escapar, ¿no? Por eso se detiene a alguien, como expresa el verbo. Es cuestión de ir al diccionario de la Real Academia.
Si la persona es la que acude al juez, yo entiendo que se le tome declaración. ¿Qué necesidad de detención hay? En lugar de tomarle declaración como investigado, no detenido. Y una pregunta, el auto de libertad, o no sé cómo lo ha llamado, ¿hay posibilidad de que se facilite la medida de comunicación para que se vea lo de delito y de... Pues eso lo tendrá que valorar el afectado. ¿Esas acciones que ha mencionado irían dirigidas directamente a la delegación del Gobierno o a otros organismos? Irían dirigidas a las personas que, cuando se estudie el procedimiento penal, si efectivamente en el procedimiento penal no hay motivos suficientes para esas imputaciones, pues se llegue a la conclusión de que hay unos responsables de estas conductas. Pero, evidentemente, primero no vamos a proceder como se ha procedido contra Coalición por Melilla. No vamos a caer en lo mismo. Lo que haremos será estudiar primero qué hay en esas actuaciones, qué supuestos indicios, qué supuestas pruebas hay para montar todo este circo mediático, y si no las hay, pues será el momento de exigir responsabilidades. Pero el hecho de anunciarla en una rueda de prensa sin tener una denuncia, también se está buscando el titular. No se está buscando el titular, se está intentando poner de manifiesto una situación que creemos que es injusta, y se está poniendo de manifiesto una actuación que no se corresponde con la actuación habitual en la investigación de otro tipo de delitos. Yo estoy contando lo que me dicen que ha pasado en anteriores elecciones. No sé si los medios de comunicación lo habrán presenciado o no lo habrán presenciado. Yo no soy de Melilla, no vivo aquí, luego entonces tengo que basarme en lo que me dicen. Y me dicen que habitualmente en las elecciones hay una actividad de controles policiales y de toma de datos a las personas que van a votar, que vienen de determinados sitios y que tienen determinados aspectos. Y ahora han venido no sé cuántos efectivos de la península, pues no sé con qué finalidad. Yo quiero hacer una pregunta. Habla usted de filtraciones que se han publicado en los medios de comunicación. ¿Se está poniendo en duda la labor de los medios de comunicación en todo este proceso que estamos haciendo una campaña mediática contra el partido? Yo, en absoluto. Los medios de comunicación, obviamente, igual que están aquí atendiéndonos a nosotros y que están tomando interés en esta rueda de prensa, la misión de los medios de comunicación yo entiendo que es informar. Y entonces, si se les informa, se les filtra información, les ampara el secreto profesional, no tienen por qué decir quién le ha dado esa información, y evidentemente, pues esos medios de comunicación sabrán de dónde les ha llegado esa información. Pero estáis cumpliendo con vuestra labor. ¿Sus propios? Las noticias salen de algún sitio, ¿no? Y si hay un procedimiento secreto, se supone que las únicas personas que tienen conocimiento del procedimiento que está secreto, desde luego no son los imputados, no son los investigados. Los que tienen conocimiento son los que están instando el procedimiento. ¿Y se puede demostrar de alguna manera que 2 horas antes de que Mohamed Ahmed fuera detenido, alguien de la prensa preguntó por ese hecho? Pues habrá que hacerlo testificalmente y, en todo caso, hacer un rastreo de las llamadas telefónicas de los móviles de esos periodistas y de esas personas que reciben esas llamadas. Yo quería preguntarle Alguna cuestión puramente política, por favor. Sí. Ajustada a derecho al letrado. ¿Cómo valora el hecho de que ayer el presidente decidiera cesar al consejero Mohamed Ahmed? Sí, le voy a contestar, pero antes me va a permitir hacer dos observaciones a dos cuestiones que han sido pregunta y respuesta en esto. Vamos a ver, el quebranto en una sede política en periodo electoral, yo creo que es lo más grave que puede ocurrir para dar un mensaje claramente de criminalizar la opción política que se presenta. Y os voy a dar un ejemplo muy claro. Hace 4 años fue noticia nacional, el intento de compra de votos por el hijo del candidato señor Imbroda. Y no hubo ninguna decisión para quebrantar la sede del Partido Popular, que fue en la sede del Partido Popular. Aquí ha habido una intervención en la sede donde la logística de comunicación para los medios de comunicación, para las redes y para los vídeos
se ha quebrantado, es decir, se han llevado las torres donde estaba toda la información de esto, durante 9 horas de custodia o de fiscalización. Por cierto, no me creo, y creo que es mentira que en esa sede, que yo iba todas las noches para el trabajo de redes, haya encontrado dinero o sobres. Me creo que es mentira. Y es más, creo que no debe estar en ninguna parte oficial. Dicho esto, quiero decir otra cosa importante. Se ha dicho aquí algo sobre la delegación de gobierno. Obviamente, lo hemos dicho al principio de las denuncias que hemos mencionado. Todas las decisiones políticas que derivan de la custodia de un proceso que vincula derechos fundamentales de un pueblo vienen de lo que transmite la delegación de gobierno al ministro del Interior, a la Fiscalía o a donde haga falta. Y por lo tanto, si después de todo el quebranto de ayer, no nos hemos encontrado cientos de miles o millones de euros o cientos de miles de sobres y retenciones o detenciones, según como se quiera llamar, de media hora, 10 minutos y 2 horas, no creo que sea difícil entender lo que se está pasando. Y volviendo a su pregunta, lo del cese. Hombre, me parece muy triste. CPM no se merece esa actitud del presidente de la ciudad. El presidente ha ido a sede judicial investigado en más de 3 ocasiones. Gloria, otra candidata, está actualmente investigada. Y el consejero, que no es candidato, que no le han especificado cuál es el delito, le han puesto la esposa y lo han citado 3 días antes de unas elecciones. Me parece que está todo dicho, y quien no quiera entenderlo, creo que huelga el que yo haga un esfuerzo de entendimiento. ¿Si hay alguna pregunta más? ¿Cuál es el caso en el que se encuentra inmersa Gloria Roja? Porque ayer el Partido Socialista se hicieron una declaración similar en Vox y afirmaron desde el PSOE que Gloria no estaba investigada en ningún caso. A los procesos judiciales que hay en las Torres me remito. ¿Pero cuál en concreto? No le voy a especificar más. Pero le puedo preguntar yo por el tema de la impugnación, aunque lo haya dicho Sí, para sí. hoy, ¿van a impugnar las elecciones? Sí, lo hemos dicho, creo que hoy es la 4ª o 5ª vez que lo hemos dicho. ¿Por qué lo decimos? Porque para nosotros es más importante el crédito ante la ciudadanía, que queremos defender un proceso limpio donde todo el mundo vote en libertad, que el resultado obtenido. Ya hemos dicho que el resultado durante 20 años se ha dopado y nos lo hemos tragado. Ahora puede haber un resultado que lo creemos, que va a ser muy positivo para CPM, si Dios quiere. Pero eso no quita el argumentario que estamos defendiendo. Piden una comisión de investigación en el Congreso. Hombre, esa... ¿No parece suficiente la investigación que ha iniciado el juzgado de instrucción número 2? Eso es otra pregunta, además, que me la ha inspirado usted y se lo agradezco. Se lo agradezco enormemente. Mire, permítame responderle a una pregunta a través de una pregunta. ¿Usted puede imaginar en su imaginario que el CNI investigue a Juan José Imbroda Ortiz por vincularse con el Estado de Marruecos? ¿A que no? Yo no lo voy a responder. Ah, no me va a responder. Yo no creo que me equivocara si dijera que ninguno de aquí pudiera pensar que Juan José Imbroda Ortiz fuera investigado por el CNI por alta traición con el país vecino. Pero a Berchán sí, ¿por qué? ¿Por su nombre? ¿Por su raza? ¿Por su cultura? Eso es quebrantar la Carta Magna. Y eso tiene un nombre, pónganlo vosotros. Y obviamente, si nosotros lo que hacemos ante esa agresión salvaje de traición es recurrir al Congreso de los Diputados para que comparezca el máximo responsable a dar las explicaciones, me parece que nos honra en soberanía, en patriotismo y en creencia democrática. Quizás a otros no. ¿Se han planteado alguna vez abandonar el gobierno en estos días, aunque sea simplemente
No, eso sería ofender al pueblo. Y no queremos hacerlo hasta el último momento, donde se obtenga la confianza, el crédito y el resultado de la consulta. Preguntarle, porque aseguran que están siendo señalados por el poder, pero bueno, a nivel andaluz también se están produciendo algunas detenciones por supuesta trama de voto por correo, y miembros de listas del Partido Socialista han sido detenidos. Sí, claro, compare, claro, efectivamente, lo ha dicho usted. Compare la información en Almería, compare la información de Almería si se criminaliza a un partido, a un pueblo o a unas personas, y compárelo aquí. Compárelo aquí. Y... Mire, le voy a decir una frase de la delegada de Gobierno dicha en una entrevista en una televisión pública de esta ciudad. Y con eso le digo todo. Ya le he dicho antes que todas las decisiones responsables las toma ella, la orienta ella o la aconseja ella. En una entrevista dijo: me pesa más ser secretaria de organización que ser delegada de Gobierno. Dígame usted en qué medida ella... Pues si usted supiera que la señora delegada ha intentado una moción de censura con el Partido Popular para echarnos a nosotros, y hay, por cierto, conversaciones sobre eso, pues a lo mejor no le sorprende la pregunta. ¿Puede dar un dato al respecto? ¿De qué? De que la delegada ha intentado presentar Pregúntele a ella. No, le pregunto a usted que... Sí, se lo hemos dicho públicamente. Además, usted como periodista tenía que tener una memoria lo mínimamente exigente en las ruedas de prensa que hemos dado aquí. Si eso lo hemos denunciado nosotros hace cuestión de un año. A mí me gustaría repetirle la pregunta que le hizo la compañera al letrado, si piensa que existe racismo por parte de delegación del Gobierno, sabiendo que la titular de delegación del Gobierno es musulmán practicante. Mire, las noticias que nos vienen en prensa nacional haciendo referencia a organismos que nos vinculan a todos los españoles, en referencia a cuestionar valores de la Carta Magna, solo tienen una interpretación, y esa interpretación póngalo usted, porque creo que está tan capacitada como yo. ¿De acuerdo? Sí. Efectivamente. Efectivamente. Perjudica la democracia. ¿Y por qué perjudica la democracia? Porque hay dos componentes que son nocivos o han prostituido el derecho fundamental. Uno, lo que hemos denunciado nosotros, el mercader que ha existido y que existe en el voto por correo, que en cualquier rincón de la ciudad era percibible, cualquiera lo podía demostrar. Y segundo, el que las instituciones no han controlado esto. Nosotros desde el 2008 estamos pidiendo en el Congreso de los Diputados que el voto por correo se cambie, la ley se cambie, se haga lo que se ha hecho ahora sin cambiar la ley, que esa es otra cuestión. Identificar a todo aquel que va a pie de urna, que en este caso la pie de urna es correo. Eso lo hemos hecho nosotros en el Congreso de los Diputados. Es más, en redes he visto una noticia del 2015 donde la candidata, sin ser candidata, y el presidente del partido, con compromiso estábamos registrando esa propuesta de nuevo. Por lo tanto, es algo que huelga decir que ahora decimos lo que antes no decíamos. Curiosamente, lo que dicen otros actores que han predicado y practicado esta historia no lo decían antes. El Partido Popular nunca ha apoyado esto. Por algo será. ¿Sobre la expulsión del pacto de estudios queréis decir algo? Ni la conozco ni en estos momentos me interesa. Lo que me interesa en estos momentos es defender en el Congreso de los Diputados, y espero que todos los partidos puedan apoyar esto, que se investigue todo lo ocurrido y que se investigue, obviamente, esos titulares que quebrantan la Carta Magna. El CNI, cuando se apunta al CNI,
y se apunta al peor delito que se puede tener en convicción a una formación política que lleva un cuarto de siglo sirviendo los intereses del pueblo de Melilla, lo menos que se puede hacer es exigir en el Congreso de los Diputados que comparezca el máximo responsable y que diga lo que tenga que decir, ya que no lo ha hecho de oficio, que también podría desmentir al medio, que está haciendo su labor, obviamente periodística, al medio que eso no es del CNI, pero no lo ha hecho. Por lo tanto, tendrá que comparecer para decir lo que tenga que decir. Entonces, ¿la relación con Compromís sigue, aunque ella no esté en el Pacto del Turia? De hecho, Compromís es la que va a registrar las propuestas de investigación. ¿De acuerdo? En esas investigaciones policiales, el CNI, los filtres, se habla de que el partido está en parte financiado por el narcotráfico. Bueno, ¿de acuerdo? Venga, muchas gracias.